Buenas tardes a todos aquellos que están asistiendo a esta conferencia en el segundo Congreso Internacional de Mediación Policial y Policía de Proximidad. Agradecer a los organizadores y a la Universidad Jaume I que nos den esta oportunidad de mostrar, en este caso a la gente que está asistiendo a este congreso, cómo funcionamos en la Policía Local de Alcobendas a través de este servicio de mediación policial denominado SEMAC y cómo hemos conseguido aunar el concepto de policía de proximidad o policía de convivencia, como venimos denominándolo en nuestra policía, y la mediación policial. Antes de nada, presentarme. Me llamo Sancho Miranda Vázquez, soy subinspector de la Policía Local de Alcobendas y junto con otros compañeros hemos sido los encargados de crear este servicio y a día de hoy de ponerlo, de ir funcionando y haciendo mediaciones y hacer de este servicio un servicio que es puntero en la Comunidad de Madrid y prácticamente en toda España, y al final, con un trabajo adecuado, eficaz y eficiente, hemos conseguido ser el primer servicio, la primera unidad de mediación que ha conseguido registrarse en el Ministerio de Justicia como unidad de mediación policial. Pues sin más, voy a comentaros cómo hemos conseguido llevar a cabo este proyecto. SEMAC es un servicio de mediación y atención al ciudadano. Hemos aunado varios servicios que teníamos por separados, el servicio de mediación, que lo teníamos por un sitio, y otro servicio de atención al ciudadano que englobaba cuestiones de sugerencias, reclamaciones. Los hemos aunado y en el 2021 nos hemos denominado servicio. ¿Por qué? Porque servimos al ciudadano. En mi presentación voy a seguir estos 5 pasos principalmente, que son como por qué en Alcobendas hemos necesitado de una unidad de mediación, cuál es nuestra funcionalidad, cómo funcionamos, cómo vemos nosotros la mediación, cuál es nuestra filosofía, que es una filosofía muy cercana a lo que dice la justicia restaurativa, indicaremos qué mediamos y finalmente, como he comentado antes, pues introduciré la mediación intrajudicial. ¿Por qué una unidad de mediación? En Alcobendas tenemos unos parámetros que nos convierte en la tercera ciudad de España a nivel económico que más actividad económica se genera. Después de Madrid y Barcelona está Alcobendas, con lo cual eso quiere decir que Alcobendas es un lugar importante donde hay mucha actividad económica, hay mucho movimiento y con los ratios que tenemos de delitos por habitantes, que no es muy elevado, lo que nos dimos cuenta que lo que sí tenemos son muchísimos requerimientos por molestias de todo tipo, molestias vecinales, molestias entre vecinos. Vamos, de todos los servicios que hacemos, el 13% en el 2020 eran por cuestión de molestias. Luego también abordamos muchísimos otros conflictos, pero para nosotros esto era importante. Con la filosofía de policía comunitaria, policía de proximidad, policía de convivencia, que venimos desarrollando en Alcobendas, en el cual nuestros valores principales son 2. 1, prevenir, y 2, servir al ciudadano. Que el ciudadano sea parte de las estrategias que llevamos en la Policía Local de Alcobendas. El ciudadano opina, el ciudadano dice, participa, y nosotros tenemos muy en cuenta lo que nos permite, lo que nos quieren decir y cuáles son sus inquietudes. Nos hemos dado cuenta que efectivamente es muy importante atajar delitos violentos, es muy importante abordar todo tipo de cuestiones relacionadas con la criminalidad organizada, pero realmente eso no es lo que preocupa al ciudadano en su día a día. Lo que preocupa al ciudadano en su día a día es que son los conflictos menores, esos conflictos pequeños que realmente inciden muy negativamente en su vida. Y con los principios de la justicia restaurativa, en los cuales lo que se propugna es un fortalecimiento de la comunidad, previniendo que ocurra ese conflicto, llegamos a intentar configurar lo que es una unidad de mediación. Esa unidad de mediación la pusimos en funcionamiento en 2017. Si bien es cierto ya que en el año 2012, a la par que se aplicó, o sea, que se promulgó la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil,
empezamos ya a pensar en que podíamos tener una cabida, o sea, que la mediación policial podía tener una cabida en nuestra forma de trabajar, hasta el 2017, una vez que no nos formamos varios componentes de la policía local en mediación policial y vimos que podíamos hacer una unidad que realmente ayudara de una forma eficiente y eficaz al ciudadano, no empezamos a funcionar. Luego, en el 2017, empezamos poco a poco con mediaciones más sencillas y nos dimos cuenta en el 2018 y en el 2019 que habíamos conseguido tal bagaje que podíamos empezar a abordar otro tipo de mediaciones, en este caso las mediaciones intrajudiciales. Ya en el 2019 el volumen de mediaciones fue muy alto, del orden de 80 mediaciones anuales, y en el 2020 pues vino la pandemia. Es verdad que durante la pandemia hemos seguido trabajando, hemos seguido abordando muchísimos conflictos. No lo hemos hecho de una forma telemáticamente, como lo han podido hacer otro tipo de servicios o unidades. A nosotros siempre nos ha gustado tener un contacto con las partes que están en el conflicto y por eso nos ha llevado a que durante el año 2020 hayamos bajado el número de mediaciones. Y en el 2021 hemos vuelto a estabilizarnos, ponemos todos los medios que están a nuestro alcance para poder hacer las mediaciones de forma presencial y la verdad que estamos funcionando muy bien. Nuestra unidad, ¿cómo la hemos constituido? Lo primero, como he dicho anteriormente, es formando a los agentes, formando todo el mundo que quiera entrar a la unidad, tiene que tener una formación especializada. Esa formación, pues la hemos conseguido a través de la Universidad Jaume I, a través de la Cátedra de Mediación Policial, que nos ha formado en esta materia. Muchos también tenemos máster en mediaciones penales, máster en comunicaciones, todo este tipo de cuestiones y, como vuelvo a decir, todos los agentes de la unidad tienen que tener una gran formación. Grupo mixto. ¿Por qué decimos un grupo mixto? Porque tenemos dos personas que están dedicadas exclusivamente a la mediación y a la resolución de los conflictos y luego también hay otro conjunto de personas, entre ellas yo, en las cuales hacemos otro tipo de cuestiones, que tenemos otro tipo de competencias que nos pide nuestro trabajo. Intervenimos, dirigimos otro tipo de unidades, pero vamos, como vengo a decir, hay dos personas que están completamente mediando y hay otros 4 o 5 personas, 3 policías y 3 mandos que están en otras labores. Para nuestra unidad creamos un espacio concreto con nuestra oficina, con nuestra sala de reuniones. Y lo principal es que hemos conseguido a lo largo de estos 4 para 5 años que vamos a cumplir, hemos conseguido cambiar la filosofía policial. Y hemos cambiado la filosofía policial porque nos hemos dado cuenta, primero, que al principio teníamos la gente muchas reticencias en cómo se funcionaba en mediación policial y ahora nos hemos dado cuenta que el resto de los policías utilizan herramientas de diálogo que nosotros les hemos ido enseñando pues con el día a día, con nuestra voluntad, ellos acudiendo a cursos que nosotros impartimos, todo ese tipo de cuestiones. Como vuelvo a decir, la formación es el pilar fundamental de nuestra unidad, siempre formación, tanto recibirla como darla. A día de hoy somos dos mandos los que estamos dando en la Academia Regional de Policía de la Comunidad de Madrid, estamos dando la formación en mediación policial al resto de los policías de toda la Comunidad de Madrid, de otras poblaciones, así como a la Policía Local de Alcobendas. Y luego una cuestión muy importante fue el convenio con la Universidad Jaume I, porque ha sido un acicate muy adecuado y un apoyo muy fuerte para poder desarrollar la mediación de una forma adecuada, no de una forma baladí, de una forma informal o de una forma seria y una forma profesional. Nuestro equipo, como he comentado antes, somos 3 mandos, 5 policías y como comentado hay una estructura estable con dedicación exclusiva por parte de los policías y no exclusiva por el resto de los miembros. Somos una unidad muy flexible y esa flexibilidad la tenemos en que hay gente que está trabajando, el patrullero está recibiendo información y en un momento dado se tiene que acudir a algún tipo de entrevista, algún tipo de reunión o lo que sea, pues puede dedicar todo el tiempo que necesite
a esa mediación. Tenemos un fuerte apoyo institucional, que es lo que nos ha llevado a tener un gran éxito, un apoyo interno, que de verdad que al principio no lo teníamos, pero con el tiempo la gente se ha ido dando cuenta que nuestra herramienta es una herramienta eficaz, que no solo la podemos utilizar nosotros, sino también la pueden utilizar en parte el resto de la gente. Y eso, lo que con ella hemos conseguido dar credibilidad a nuestro trabajo. Y esa credibilidad, como mostraré más adelante, no solo viene por los datos que damos en materia de, o sea, en el número de casos que hemos mediado, sino porque la gente con la que mediamos, o sea, lo que es el ciudadano, acaba creyendo que efectivamente que la mediación es el camino, es uno de los caminos que puede resolver perfectamente sus conflictos. ¿Cómo vemos la mediación? La mediación lo vemos como un cambio de filosofía, es un cambio de filosofía en la labor policial. En Alcobendas nos dedicamos mucho a la prevención y a través de la mediación policial hemos conseguido que el ciudadano además cambie su forma de ver el conflicto. Ya para muchas de las personas ese conflicto no es una pared, no es un muro que es infranqueable, que no pueda coger y no pueda atravesar, sino que a través de determinadas herramientas puede conseguir hablar, puede dialogar con la parte contraria. Eso es la prevención. Esa cultura en la mediación la hemos ido introduciendo no solo a nivel externo con el ciudadano, sino también a nivel interno y no solo en la policía, sino en otros muchísimos departamentos, como puede ser el Departamento de Medio Ambiente o el Departamento de Licencias, los cuales nos han requerido para muchísimas mediaciones y ellos se han dado cuenta de que efectivamente de que hay herramientas en las cuales se pueden resolver conflictos sin necesidad de ir a la vía judicial. Y luego la gente a la hora de resolver problemas, a la hora de resolver conflictos, le dedicaba muy poco tiempo. Nos hemos dado cuenta que con escuchar, con hacer una escucha activa y con un diálogo asertivo con los ciudadanos, muchos de los conflictos desaparecen a la primera de cambio y no se prorrogan en el tiempo ni están constantemente volviendo a surgir, sino que con este tipo de herramientas conseguimos que realmente el conflicto se pueda resolver. Como he dicho, ese diálogo, esas técnicas de comunicación, no solo las aplicamos la gente que estamos en el servicio de mediación policial, sino ya la está aplicando toda la policía. Ese cambio de cultura, ese cambio de filosofía que he venido comentando anteriormente. ¿Y qué nos diferencia con respecto a otras unidades que ha habido hasta la fecha o otro tipo de servicios de mediación que están funcionando? Primero, que somos eficaces y eficientes. Y eso nos lo dicen las estadísticas. Gente que incluso no han llegado a un acuerdo ven en la mediación un sistema y una forma de resolver, a lo mejor no ese conflicto, pero sí conflictos futuros. Hemos sido capaces de, en un tiempo, que lo veremos más adelante, en un tiempo concreto, que en este caso es un mes, un conflicto se puede resolver. No tiene que perdurar tiempo, no tiene que ir a la vía judicial, no tiene que durar años, sino que se puede resolver en minutos. Luego hemos tenido compromiso, confianza en este sistema y la gente ve en nosotros una autoridad, pero no una autoridad por ser policial, sino porque sabemos cuáles son los problemas que hay y sabemos cómo podemos ayudar a la gente a que resuelva su problemática. Ya yendo a la parte sobre lo que mediamos, pues lo que mediamos lo viene guiando principalmente nuestros ciudadanos y en este caso lo que nos manda la judicatura. Sí es cierto que, por ejemplo, en mediación familiar tenemos otro tipo de servicios que creemos que tienen mayores habilidades, pero si han necesitado de nosotros para comediar o para hacer algún tipo de comediación o para que podamos algún tipo de recurso ponérselo encima de la mesa, les hemos ayudado sin ningún problema. Nosotros como policía trabajamos muy transversalmente, muy horizontalmente, trabajamos con servicios sociales, con licencia, con medio ambiente y eso nos permite el poder aplicar determinadas cuestiones en la mediación o determinada información
que a lo mejor no tienen otro tipo de departamentos. Y eso al final pues nos ha permitido que mediemos muchísimas cosas. El conflicto, como toda teoría, lo vemos como algo natural, algo donde podemos aprender, es una oportunidad de cambio, una oportunidad en la cual al final no que la gente no se quede estancada, sino que pueda aprender de él y pueda avanzar hacia adelante. Y como he dicho antes, mediamos pues cuestiones sobre ruido, molestias provocadas por animales, cuestiones de diversidad cultural, problemas entre locales, conflictos entre usuarios con locales, conflictos entre vecinos con los locales, todo este tipo de cuestiones. Si ven aquí en la gráfica, esta es una gráfica del año 2020, en el cual pues se reflejan que, por ejemplo, en cuestión de convivencia, el número de casos que hemos tenido, que los indicaré más adelante, el 47% son cuestiones de convivencia, problemas de convivencia. Por eso nosotros abogamos, más que por una policía de proximidad, una policía que va dirigida a ¿qué? A intentar mejorar esa convivencia. Luego hemos tenido casos intrajudiciales, ha sido el 18%, cuestiones con animales un 12%, y aquí están el resto de las cuestiones que hemos ido mediando este año. Si nos surgen otro tipo de mediaciones que al final pues tenemos que intentar mediarlas y estamos capacitados, la vamos a seguir realizando. Y luego en el gráfico de la derecha, este gráfico que se ve al lado de la pantalla del ordenador, pues viene a decir durante estos 4 últimos años cómo han sido el número de mediaciones en función de los meses del año. Se ve efectivamente que en los meses de julio y agosto pues el volumen de mediaciones es muchísimo menor, y en la línea azul pues se ve que los meses, aquí en España, los meses de pandemia, durante los meses de abril, mayo, que no hemos podido llevar el servicio, pues no hemos hecho mediación alguna, pero el resto del año, con una serie de herramientas adecuadas, hemos conseguido pues mediar y que la gente pudiera resolver sus conflictos. Que con la pandemia pues han surgido nuevos conflictos, un nuevo tipo de molestias entre vecinos y otro tipo de relaciones. ¿Cómo se solicita a la gente en nuestro servicio? A través de multitud de canales. Se lo hemos facilitado todo: teléfonos, WhatsApp, a través de internet, a través de un tríptico en el cual se puede solicitar todo tipo de canales. Y nuestro compromiso, esto sí que es importante, nuestro compromiso, que es un poquito lo que nos mueve y a lo que nos ceñimos los mediadores, es que nos comprometemos principalmente a informar, a conocer sobre el conflicto, a entrevistarnos con las partes, y una vez que ellos conocen cuál es el procedimiento, se lo explicamos muy adecuadamente. Todo viene recogido en nuestro protocolo de mediación, cómo se ha de explicar, qué se le ha de decir al vecino para que entienda y le entienda bien, las habilidades que tiene que tener el mediador para que efectivamente el vecino comprenda lo que está haciendo, porque, como en todos los casos, la gente viene a las unidades o los servicios de mediación pensando que la mediación va a ser una cuestión que va a ser a lo mejor que no es confidencial, que en un momento dado alguien puede reclamar los informes o las actas que se han hecho en mediación, o que la mediación, el mediador va a decir algo. No, se le explica cómo es la mediación, cuáles son los pasos, que es un sistema ya que está verificado, que es un sistema válido, y se intenta trabajar. Y sobre todo, para la resolución del conflicto, lo que siempre les decimos es que nuestro compromiso es intentar resolverlo en un mes. ¿Y por qué nos hemos puesto un mes? Para no dejarlo, para que no se dilate en el tiempo, para que los mediadores estén siempre encima de ello, que si llama la gente, que si por circunstancias, como ha ocurrido durante la pandemia, pues las reuniones no han podido ser tan asiduas, pero a lo mejor una a la semana o dos a la semana, como puede ser si no han tenido que ser cada 15 días o cada 3 semanas, pues se entiende y lo hemos prolongado. Pero tienen que ser cuestiones muy excepcionales que no nos permiten cumplir ese mes. Y la verdad que en las estadísticas que tenemos, más del 80%, casi llegando al 90% de las mediaciones cumplen perfectamente ese plazo de un mes.
Y ahora, ahondando en la mediación intrajudicial, voy a contar más o menos cómo nos metimos nosotros en el mundo de la judicatura, cómo lo iniciamos, lo hicimos poquito a poco y siguiendo los parámetros que nos marcaban el Consejo General del Poder Judicial. Para ello, lo primero que empezamos es a formarnos en mediación, a tener un bagaje, a tener una experiencia, y una vez que tuvimos esa experiencia y teniendo en cuenta que muchísima gente que había ido a la vía judicial luego venía al SEMAT intentando resolver su conflicto, dándose cuenta que era un sistema mucho mejor que el judicial, puesto que en los juicios el juez va a ir a la esencia del asunto, no va a entrar en las causas principales por las que se ha producido ese conflicto. Al final la gente se frustraba, la gente no conseguía esa satisfacción que sí le producía el sistema judicial. Entonces, pues ya teniendo esa experiencia y esa formación, ¿qué hicimos? Nos reunimos con el decano y con todos los jueces titulares de nuestros juzgados y les explicábamos qué hacíamos y cómo lo hacíamos. En ese sentido, los jueces que nos dijeron, vale, fenomenal, sobre todo el decano, fenomenal, está muy bien, es un sistema que algunos jueces ya habían trabajado, sobre todo en la zona de Levante, porque son los jueces, aquí en España se mueven mucho de unos juzgados a otros, alguno incluso lo había trabajado con algún tipo de unidad de forma esporádica, y lo que nos pidió el decano es que nos ajustásemos a lo que decía el Consejo General del Poder Judicial sobre la mediación, cómo se debían realizar las mediaciones en sede judicial. Y para ello nos requerían, lo primero de todo, es que tuviéramos un protocolo donde se recogieran cómo se hacían esas mediaciones intrajudiciales, qué tipo de mediaciones intrajudiciales llevábamos a cabo, que en este caso nosotros, salvo la violencia de género, que por ley está prohibida, el resto de mediaciones, se lo dijimos, éramos capaces de abordarla o de derivarlas en un momento dado al servicio adecuado para que se pudiera resolver el asunto, porque tan importante es saber resolverlo como en un momento dado, sin saber que no se puede llegar a resolver ese asunto, pero sí dónde derivarlo. Lo que he hablado antes de la horizontalidad de nuestro servicio. Y luego nos pedían que nos registrásemos en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Es un registro que te pide muchísimas cosas, te pide una formación de todos los mediadores, una formación universitaria, te pide que te constituyas con una serie de garantías para poder mediar, y me cabe decir que nosotros hemos sido la primera policía que se ha registrado como unidad de mediación policial. Seguimos ahí, seguimos estando, de hecho pues acuden varios servicios de mediación de otras comunidades, como pueden ser Murcia, sobre todo Andalucía, y nos dan información, nos piden información, e incluso pues nos dicen pues cómo pueden abordar este tipo de cuestiones. Y una vez que ya nos registramos, volvimos a hablar con los jueces y con los decanos, les enseñamos el protocolo, estuvieron de acuerdo y empezaron a mandarnos casos, a mandarnos causas penales para que empezáramos a mediarlas. Los números de expedientes que hemos resuelto durante el 2020, teniendo en cuenta la pandemia, han sido 11. En el 2019 fueron 19, que son muchos casos, porque además es un volumen. Es verdad que lo resolvemos en un mes, los jueces están muy contentos, y lo principal que tenemos es que en el 2019, por ejemplo, el 89% de los casos, de los 19 casos que abordamos, el 89 no continuaron con la causa judicial. En este caso, en el año 2020, de los 11 casos, el 73%, o sea, las 3/4 partes no han querido continuar con la causa judicial. Se le dice al juez y al fiscal, el fiscal archiva la causa, o sea, pide el archivo de la causa, y el juez la archiva. Y eso es un poquito, pues, el éxito que tenemos, tanto a nivel judicial, pero principalmente a nivel de las personas que están en esa causa judicial, que dicen, hay otro método, hay una forma de resolverlo, y hemos conseguido resolverlo y aprender
a cómo resolver este tipo de conflictos, sin necesidad de volver a acudir a la causa, a los juzgados, e incluso sin necesidad de volver a acudir a la unidad de mediación policial. Ya volviendo otra vez lo que es al cometido un poco más fuera de lo que es la vía intrajudicial, nuestros resultados, como dije antes, pues en el 2017 fueron 74 casos, en el 2018 76 y en el 2019 94. En el 2020 hemos de tener en cuenta que hemos tenido la pandemia, hemos estado 3 meses cerrados, en los cuales no hemos podido hacer ningún tipo de mediaciones, y en otro caso, pues por cuestiones de medidas sanitarias, pues durante otros 7 meses no hemos podido mediar como se debería. A pesar de eso, hemos tenido 61 casos, y creemos, pues por las gráficas que tenemos, que si en vez de haber pandemia hubiese sido un año normal, hubiésemos llegado a más de 110 casos. Un volumen bastante importante debido al número de miembros que somos en la policía y al número de cuestiones de incidentes e incidencias que hay en Alcobendas. Esto es la resolución de las causas que venimos afrontando. El 58% de los conflictos lo resolvemos de una forma formal. Hay muchas veces que, a pesar de seguir los procedimientos, la gente no quiere que haya un acuerdo. El acuerdo es importante, pero para nosotros no es principal. A nosotros lo que nos mueve realmente es que las partes sepan cómo resolver su conflicto y que dialoguen entre ellas. Es lo que promovemos, principalmente. ¿Que llegan a un acuerdo? Fenomenal, llegan a su acuerdo, ese acuerdo lo pueden hacer ejecutivo, o no lo pueden hacer ejecutivo, lo que ellos quieran, pero para ellos tienen un acuerdo. Pero para nosotros no es importante. Lo importante es que han dialogado, que se han comunicado entre ellos. Luego es cierto que hay un 13% de causas que no prosperan, que por circunstancias no se ha llegado y continúan con el conflicto, pero sí es verdad que de ese 13%, una gran parte luego nos viene a decir que efectivamente han conseguido darle a su conflicto, escalarlo y darle una importancia adecuada. A lo mejor antes era súper importante y les conllevaba a gastar una energía que no era proporcional a la realidad de ese conflicto, y se han dado cuenta de cuál es la importancia. No han llegado a ningún acuerdo, no quieren saber nada del vecino, pero ha parado el conflicto y están viviendo de otra forma. Y derivaciones, pues en muchísimos casos, en otros años hemos tenido derivaciones. En el 2020 no ha sido necesario derivar ningún tipo de mediación a ningún otro tipo de servicio. Y esto es lo principal, la satisfacción de los que participan en el procedimiento. Tanto si llegan, como hemos dicho antes, tanto si prospera como si no prospera, como si es formal o informal. Nosotros hacemos una encuesta de satisfacción a todo el mundo, y lo que nos dicen, lo que nos han venido diciendo en el año 97, que el 94% de las personas que participaban en una mediación estaban satisfechas con cómo se había llevado el caso, cómo se había hecho la mediación y cómo se... De verdad que en el 2018 y en el 2020 ha bajado un poco, pero estamos hablando de rangos del 90%, en el 2019 el 97%. Sí es cierto que en el 2020, por la pandemia, por cómo se han dado las circunstancias y tal, ha bajado un poco. Pero vamos, nuestro objetivo principalmente es eso, que la gente que vaya a mediación policial acabe satisfecha y acabe aprendiendo a cómo resolver el conflicto. Y para finalizar, nuestro compromiso, nuestra promesa hacia los ciudadanos y hacia el vecino de Alcobendas es seguir trabajando, seguir formándonos mucho, alcanzar ese compromiso de escuchar, dialogar, enseñar a que la gente sea capaz de hablar y comunicarse entre ellos, y alcanzar ese compromiso de menos de un mes, y sobre todo seguir trabajando. Y bueno, como decía Arthur Ashe, que a mí es una frase que objetiva nuestro trabajo y el trabajo de toda la policía, que dice que el verdadero heroísmo es sobrio, nada espectacular, no es el ansia de superar a todos a cualquier coste, sino es el ansia de servir a los demás. En Alcobendas servimos a nuestros ciudadanos, y si alguien nos reconoce, si en alguna policía o en algún la gente nos reconoce por algo, es por eso, es porque
siempre seguimos al ciudadano, nunca dejamos nada sin hacer. Pues con ello espero que les haya gustado la conferencia, que hayan aprendido y nada, y desearle muchas gracias, darle las gracias, desearle que el resto de las conferencias y el resto del congreso sea agradable y sea muy formativo para todos ustedes. Pues nada, agradecerles que me hayan escuchado y sin más pues me despido. Un fuerte abrazo.